Se abre el turno de preguntas desde el público. Yo no he recibido ninguna papeleta. Todavía quien quiera está a tiempo de decir a las azafatas cualquier pregunta que queramos aprovechar para hacer a Fernando. Yo no quisiera dejar, en primer lugar, por si luego no puedo hacerlo, de agradecer a Fernando que haya tenido esta iniciativa, que me sorprende que veamos la posibilidad, vemos a la gente personalmente. No hemos solo podido leer lo que está pasando en estos países, sino que podemos verlo, y me sorprende que haya una persona que podría haberse quedado en casa con su periodismo, su trabajo, su familia, y que sin embargo se va por el mundo para buscar y entender y traernos para que lo veamos lo que realmente está pasando allí, que es algo real, que nos permita entender a nosotros mejor lo que hemos encontrado en la experiencia cristiana, sin más. Me pasan una pregunta. Dice, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, es una buena pregunta. A ver, audio. Es una buena pregunta. Bueno, yo lo primero es, yo os cuento lo que yo hago. Lo primero es dejarse tocar, dejarse impactar, dejarse sorprender. Yo, venciendo cierto pudor, he puesto como penúltimo plano o como último plano este momento en que yo me dirijo a esta señora de Malula, y en las 3 únicas palabras que sé en árabe, yo sé decir 3 palabras en árabe, Sabah al-Khair, que buenos días, Shukran, y Masá al-Khair, que buenas tardes. Yo, cuando acabamos de grabar el Padre Nuestro en sirio, en arameo en realidad, yo estaba conmocionado absolutamente por lo que significa, ¿no?, que esta señora de Malula, a la que ha visto morir a sus familiares, haya permanecido fiel al cristianismo que ha llegado desde 20 siglos a ese pueblo en una cadena que sería fácil restablecer. Entonces yo, emocionado, me lancé a darle las gracias con lo único que sé decir. Y Ignacio, que es un tipo, el cámara con el que yo voy a grabar esta cosa, que es un tipo extraordinario, cuando se da cuenta de que algo está pasando se pone a grabar. Normalmente yo le digo, graba esto, graba lo otro, pero él, con buen criterio, graba lo que da la gana. Y entonces captó ese momento, y yo lo he querido poner al final, porque lo primero es, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues yo lo primero que hago es sentir agradecimiento. O sea, dejarme tocar por el testimonio de esta fidelidad impresionante. Dejarme tocar por lo que decía Ángel, el jesuita, ¿no? Esta gente sufre, pero se siente acompañada en el sufrimiento. Entonces, lo primero es, para mí dejarme interpelar, dejarme preguntar sobre el origen de esto. Después, yo soy periodista y lo que he hecho ha sido buscar a gente tan estupenda como el CEU y algún otro amigo más que me ha subvencionado un documental y ir poniéndolo por todos sitios. Yo creo que es importante saber lo que está pasando, o sea, estar informado, estar cerca del que está sufriendo, o sea, no tenerlo en la distancia. Y luego cada uno verá lo que puede hacer. Esta monja maronita que aparece en el principio dice, oye, ¿qué hacemos? Dice, tú, mándame gente, que atender a estos es muy complicado. La cosa es fácil, el viaje hasta Beirut son 450 euros, de Beirut a Deir el-Hammar se llega en un par de horas. Oye, si alguno tiene tiempo libre, la monja maronita de Deir el-Hammar da muchas gracias a que alguien vaya a echar una mano. Y luego los idiomas no son problema, esta gente habla de todo, uno aprende sobre la marcha. O sea, bueno, no le pongáis barreras a lo que os toca. Y uno puede pensar qué puede hacer. Yo creo que es muy importante saber, conocer, dejarse tocar, y luego pues que cada uno vea. Rezar, sin duda es importante,
y dejarse conmover, atender la necesidad del otro. Pero ¿quién os ha dicho que no podéis... o sea, el vuelo con Pegasus vía Estambul es barato? Oye, ¿por qué no vais a iros allí a echar una mano? Yo qué sé. Es lo primero que se me ha ocurrido, pero podían ser muchas cosas. No es complicado, no es complicado. Además soy de Bilbao todos, ¿no? O sea que, quiero decir, o sea, que cada uno vea cómo puede atender la necesidad. Ya digo, lo que hagáis será consecuencia de tener en el corazón a esta gente. Y tenerlos en el corazón es fácil cuando uno los conoce. No sé si he respondido. Me parece que no, pero bueno. Quiero decir, vuestra imaginación, vuestra creatividad, vuestra capacidad, o sea, inventará la manera de ser, y a lo mejor uno no puede ir porque tiene cierta edad y no puede hacer grandes cosas. Da igual. Lo fundamental es llevarlos en el corazón. Dejarse tocar, impactar. Fernando, en el vídeo hemos podido ver que varias de las familias a las que entrevistabas se les preguntaba, bueno, ¿por qué no has cambiado de religión? La pregunta sería, y tiene que ver con la introducción que hiciste al presentarnos el documental. Sí. ¿Qué experiencia de afecto cumplido, de vida plena, hay que haber hecho, real, para algo que parecería sencillo para gente que vemos, ¿no? Gente pobre, que no parece que su seguridad esté ni en el dinero, ni en la comodidad, ni en su familia, ni en los hijos, ni en el marido o la mujer? ¿Dónde está la seguridad que da un afecto cumplido para que uno pueda no transigir acerca de la fe? Bueno, esta es la gran pregunta. Yo no sé quién la ha hecho, pero esta es la gran pregunta que yo no la cierro. O sea, yo creo que esta pregunta que no sé quién ha formulado, ha hecho con la máxima inteligencia, es la pregunta que hay que hacerse permanentemente. Porque no se trata de encontrar una fórmula, no se trata de responderla y cerrarla. O sea, el testimonio del mártir es el testimonio de un tipo de relación con la verdad. Y mirad que yo creo que esto es lo que nos enseñan los cristianos de Oriente Próximo. Lo han dicho los papas por activa, pasiva, perifrástica. La verdad no es una doctrina, la verdad no son unos principios, la verdad no es una ética. La verdad inicialmente es el encuentro con una presencia. Están las encíclicas de Benedicto XVI y la insistencia machacona de Francisco. La verdad es una relación. ¿Qué tipo de relación tienen estos mártires del siglo XXI con la verdad? De modo que ante la pregunta insistente, ¿pero tú la abandonas? ¿La abandonarías? Ellos dicen, no. El gesto de la amiga de Malula me parece que es significativo, porque cuando se lleva la mano al cuello, está relatando con un gesto sencillísimo lo que ha visto suceder. Bueno, yo creo que es una pregunta que hay que dejar abierta. ¿Qué tipo de relación con la verdad permite el cristianismo que a esta gente le hace ser fiel? Porque hemos leído 25.000 veces la carta de Pablo. ¿Quién me separará del amor de Cristo? La espada, la persecución. Bueno, eso no es una carta en el papel, eso es lo que estos nos cuentan. Tendremos nosotros que volver a aprender qué significa el cristianismo, qué significa la fe, qué tipo de certeza, porque mirar, ningún tratado de moral, ninguna buena doctrina genera una certeza y una seguridad como la que tienen estos cristianos de Oriente Próximo. Yo creo que lo que dice Ángel es una buena pista.
nosotros racionalistas, aunque digamos el credo todos los domingos en la misa, en cuanto nos llega una dificultad, empezamos a decir, a cuestionarnos si Dios existe o no. Estos, cuando llega una dificultad, se sienten acompañados. Yo me hago la misma pregunta que la que se han hecho, y no la quiero cerrar, y no la quiero resolver rápidamente, porque si a mí me interesan estos documentales es para hacerme esta pregunta: ¿qué relación con la verdad, qué afecto, qué humanidad genera una fe vivida de forma sencilla y elemental, no a la defensiva, no con proyectos de hegemonía, no doctrinal, no solo ética? Bueno, pues esa es la pregunta. Claro, esta pregunta que no sé quién ha hecho, que le doy la enhorabuena, es una pregunta sobre la naturaleza de la fe, es más, sobre quién es Jesús. Porque sin preguntarnos qué hace posible, si no nos preguntamos quién es Jesús, no nos respondemos sobre quién hace posible esto. Y esa es una pregunta que hay que dejar, o sea, que tiene que ser una pregunta permanente, abierta. ¿Quién eres tú que haces posible esto? Has respondido también, Fernando, a otra pregunta que he recibido ahora, que tiene que ver con este uso reducido de la razón que hacemos en el mundo moderno. Cuando hay una persona que ha preguntado, ¿yo sabría vivir y confirmar mi fe? Y añado yo, si me deja quien ha hecho la pregunta, que podamos en Europa decir que necesitamos el testimonio de estos cristianos en el otro lado del mundo para empezar de nuevo a vivir realmente la vida, pues me parece que es algo que casi cae del cielo, ¿no? No, yo creo que es una bonita pregunta. Y es una bonita pregunta. Bueno, esta es la provocación que llega de la periferia. Esta es la provocación que llega de la periferia. Repito, no corramos en resolver esta provocación. No vayamos deprisa, que ya hemos dado demasiadas cosas por supuestas. En España, en nuestro catolicismo, no corramos. Porque la pregunta es muy interesante. ¿Qué tipo de recorrido, qué tipo de verificación, qué tipo de experiencia permite afirmar que realmente la fe vale más que la vida? Bueno, interesantísimo. Esto se está poniendo muy interesante. Alguien en esta misma línea, Fernando, son preguntas que están relacionadas, pero no quiero dejar de hacerlas por un modo de agradecer la iniciativa que ya es hacerte una pregunta a ti hoy, me parece. Dice: a nosotros nos da mucha pena estos mártires que mueren por Cristo, pero Jesucristo dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, sino temed más bien a quien mata el alma. ¿Las personas de Occidente no tendremos muerta el alma? Bueno, también. Fijaos, una cosa terrible que está sucediendo en Europa. O sea, el DAS, ahí hemos dado algunas claves que habría que seguir, porque en un vídeo, luego están los libros. O sea, primero se hace el vídeo y luego se hace el libro para explicarlo más largo, porque dicen que si haces una película de más de 50 minutos la gente se aburre. Entonces, o sea, el DAS tiene, el Estado Islámico tiene orígenes muy complicados. Pero lo tremendo es que nuestros jóvenes se cogen un avión, se van a Estambul y se meten en el DAS. O sea, ¿qué tipo de ideal, qué tipo de horizonte proponemos en Europa? De tal modo que chicos que no tienen tradición islámica, para llenar su vacío, se enrolan en el Estado Islámico. Vamos a ver que en Francia hay 3.000 enrolados en el Estado Islámico y que en España hay 300 ya. Y no son todos de Ceuta y de Melilla. Muchos de ellos son de algunas provincias españolas. Los han detenido hace unas semanas. ¿Qué horizonte vital estamos proponiendo en Europa para que alguien que ni siquiera pertenece a la tradición islámica, porque 2 de los detenidos hace poco en Barcelona habían sido raperos, habían sido...
y se van a Estambul, se cogen un autobús, cruzan la frontera y se afilian al DAESH. Claro, esto nos debe hacer interrogar esta Europa ilustrada, esta Europa de raíces cristianas, que está proponiéndole a nuestros jóvenes que acaban en esta cosa demencial que es el DAESH. Bueno, seguimos, o sea, claro, es que esto va abriendo, o sea, yo no, perdonadme si no cierro, pero al contrario, yo abro más lo que propone vosotros, porque son cosas muy interesantes. Cuando hablas de la propuesta cristiana, Fernando, en el vídeo hemos visto también cómo dentro de esta situación dramática sigue habiendo una presencia cristiana en estas ciudades, y hablo de esas comunidades franciscanas, de las religiosas que están procurando ayuda a los niños del colegio, que están buscando comida. Me preguntaba, cuando hablamos de la necesidad de que continúe habiendo una presencia cristiana, y oíamos decir en Mosul que es necesario que vuelvan, ¿qué es una presencia cristiana para que su desaparición no sea igual a decir nada? Bueno, vamos a ver, o sea, la presencia cristiana es muy clara. O sea, un país de mayoría musulmana que tiene una minoría cristiana es un país diferente. Lo digo así de categóricamente. O sea, Egipto, un país en el que estuve antes de estar en el Líbano, tiene 80 millones de habitantes. Con una población de 10 millones de habitantes, inevitablemente eso modifica la vida social. Son cristianos muy realistas, cristianos que no pretenden, que están acostumbrados a ser una minoría. Pero esa minoría que no se esconde, esa minoría que participa en la vida social, que participa en la vida política, inevitablemente se convierte en un polo diferencial, ¿no? Te preguntáis, ¿por qué es importante la presencia cristiana? Primero, yo creo que por 3 razones. Porque el cristianismo es un hecho histórico. El cristianismo es un acontecimiento. Lo fue desde el principio y lo sigue siendo ahora. Si el cristianismo desaparece de aquel sitio en la historia en el que surgió, el cristianismo pierde muchísimo. Si el cristianismo desaparece de Tierra Santa, y hagamos una comprensión amplia de manera geográficamente de lo que es Tierra Santa es Egipto, porque allí estuvo la Sagrada Familia, habéis oído lo que es Siria, San Pablo, Irak, también de los primeros siglos. Si el cristianismo desaparece de Tierra Santa, el cristianismo tiende a convertirse en una abstracción. En nombre de los valores cristianos, intervenimos hace 10 años en Irak y la montamos parda, porque no tuvimos en cuenta el cristianismo real. Si desaparece el cristianismo de los países de esa zona, desaparece el vínculo con el origen histórico, y para los cristianos de Occidente es fundamental el acontecimiento allí donde surgió. O sea, que podamos oír, que hayamos podido oír esta tarde el Padre Nuestro con las mismas palabras que Jesús se lo enseñó a los discípulos, a mí me parece una cosa esencial, porque tener viva la memoria de la lengua y del sitio en lo que sucedió es fundamental. Primera cuestión, es fundamental la presencia por eso, para nosotros. Segunda cuestión, es fundamental para la región, porque una minoría cristiana establece un diálogo inevitable con el Islam y lo fecunda. Los mártires, donde murieron los mártires de Argelia, habéis visto toda la película de Dioses y Santos, ese lugar se ha convertido en un lugar de peregrinación para los musulmanes. El Señor de la historia sabrá cuál es la razón de que el Islam se haya extendido, pero evidentemente el Islam, si tiene delante a una minoría cristiana, es diferente. ¿Y en qué se nota que están presentes? Se nota en todo. O sea, no voy a contar la diferencia que hay entre el Líbano y otros países, porque el Líbano son un 40%, no son minoría, son una minoría casi mayor, o sea, muy cercana a otras confesiones. Pero en Egipto es igual.
Y en Irak, yo estuve en Irak en el año 93, cuando uno podía entrar en una misa caldea sin ningún problema. Ahora, para poder entrar en una iglesia en Bagdad hay que ir escoltado. Está desde la zona verde con 2 jeeps. Lo que ha perdido Irak en estos años ha sido bestial. Y lo ha perdido en gran parte por los errores de Occidente. O sea que la presencia es fundamental. ¿Y en qué se nota? En que la sociedad cambia. En que la sociedad cambia. Yo tengo amigos musulmanes, algunos de ellos han estudiado en un colegio cristiano. Fernando, sí. Te voy a cortar porque esta es la siguiente pregunta. Pregunta a alguien. Ante estos hechos, ¿cree que existe el riesgo de que en el mundo occidental se produzca un rechazo irracional a la cultura musulmana, a sus costumbres? Sí, absolutamente sí. O sea, sí, absolutamente sí. O sea, quiero decir, este es un problema muy complejo. Este es un problema muy complejo y como han dicho, o sea, como habéis visto, yo creo que las opiniones recogidas rápidamente muestran la complejidad de la situación. O sea, como cuando me decía Fadi, el director del Orient de Yug, o cuando decía el patriarca maronita, el Islam tendrá que decir si el Daesh es islámico. Ya ha empezado a decirlo, ha empezado, porque esto no es un choque de civilizaciones, esto es una guerra civil dentro del Islam. Esta es una guerra civil dentro del Islam. Ahora, y ellos tendrán que afrontar y tienen que afrontar seriamente este problema y todavía no han sido suficientemente contundentes. O sea, las autoridades suníes tienen que decir mañana, tarde y noche que el Daesh no es verdadero Islam. Ya ha empezado a decirlo Al-Azhar, la mezquita del Cairo, pero ellos tienen que seguir diciéndolo. Ahora, podríamos decir nosotros, como muchos dicen, claro, esta es la consecuencia del monoteísmo, porque todo monoteísmo es violento. Por tanto, a más religión, más violencia. Y eso no es verdad. Y eso no es verdad. Hay una utilización del Islam ideológica por parte del yihadismo. Pero hay un Islam verdaderamente religioso. Europa se meterá en un callejón sin salida si piensa que la solución es la solución ilustrada secularista. Porque está claro que este siglo XXI en Europa está siendo un siglo absolutamente religioso. Después de los ataques a Charlie Hebdo, muchos dijeron más secularidad, más laicismo, cuando en realidad el Daesh, en gran medida, el yihadismo es una reacción en los mismos términos al laicismo. A mí me parece que la respuesta es más religión auténtica, más sentido religioso verdadero, que siempre es contrario a la violencia. Por tanto, es probable que crezca el islamismo, la islamofobia, pero esa es una reacción poco inteligente. Nosotros, hombres de experiencia religiosa, tendremos que ir al encuentro de lo que sea realmente religioso dentro del Islam, ¿o no? ¿O vamos a repetir la solución laicista con su fracaso? Porque digámoslo claramente, y aquí hay un obispo francés que nos puede ilustrar mucho más, ¿qué es lo que ha fracasado en Francia? Un modelo de integración que obliga a dejar la religión dentro de casa. Si tú obligas a dejar la religión dentro de casa, la búsqueda de la identidad se acaba resolviendo con ideologías violentas. Esto daría para la tarde y la noche, Solo empiezo a abro más cosas. Gracias, Fernando. Creo que estamos consiguiendo irnos hoy a casa con algún método de vida. Hay algunas preguntas que se parecen y voy a tratar de unirlas. Todas ellas tienen que ver con por qué esto no lo hemos sabido hasta ahora. ¿Qué está pasando en los medios de comunicación? ¿Qué responsabilidad hay? Esta es una fantástica pregunta. O sea, yo creo que hay una censura, ha habido hasta ahora una censura. La cosa está cambiando,
La cosa está cambiando. Yo cuando escribí el primer librillo, no el de Coptos, este que ahora he sacado ahora, sino el primer librillo, el de Cristianos y Leones, la censura era total. Sí, micro. Cuando escribí el primer librillo hace 3 años, la censura era total. De esto no se hablaba. Porque una cosa de cristianos era una cosa, yo qué sé, pues la izquierda no quería hablar de ello y la derecha tampoco. O sea, silencio ideológico. Yo creo que afortunadamente se ha ido abriendo un relato, y ya hay una serie de medios internacionales. Por ejemplo, la BBC nunca abría con esto. A la BBC ahora ya sí abre con esto. Probablemente ha hecho falta mucha sangre cristiana para que ahora ya se empiece a no censurar tanto. Yo el otro día, el martes creo que fui, abrí el diario El País, página 3, paginón sobre la persecución de los cristianos en Oriente Próximo. Hombre, algo está cambiando. Ya no es un problema. ¿Sabéis qué pasa? Que en España, en Europa en general, pero en España en especial, esto es el país de los frentes. Este está en este frente y este está en el otro frente, y como yo soy de este lado, no cuento lo del otro lado. Es una cosa patética, a la que nosotros también algunas veces contribuimos mucho. Afortunadamente, el testimonio es tan rotundo que empieza a abrirse esa especie de silencio. ¿Qué tendrá? Y aquí viene, yo sigo haciendo preguntas. ¿Qué tendrá el testimonio de una verdad no levantada o no lanzada contra el otro, sino ofrecida libremente? ¿Qué tendrá? ¿Cuál será la naturaleza del testimonio de la verdad de los mártires que abre lo que estaba cerrado? Porque mira que nos hemos pasado el tiempo diciendo es que el cristianismo está censurado, es que tal, y eso no habría, y eso creaba más frente, y eso creaba más división, y sin embargo ha llegado el testimonio de los mártires y ha empezado a abrir. Tendremos nosotros que aprender de cómo ofrecen los mártires la verdad, cómo la verdad de la que dan testimonio provoca la libertad, para saber qué abre y qué cierra. Porque mira que hemos estado lamentándonos años de que decíamos cosas y no llegaban. Pues este aquí que estas sí que llegan. ¿Será que tendremos que cambiar algo? ¿Será que tendremos que aprender a hacer un cierto tipo de relato o a tener un cierto tipo de experiencia de la verdad que a la redactora de la BBC, que es laicista de la cabeza a los pies, o a la de cierto medio de comunicación español, le ha provocado? También aquí tendremos que aprender mucho, ¿no? Digo yo. Yo por lo menos, perdonadme que os traslado las reflexiones que yo me hago, ¿eh? O sea, yo me pregunto con vosotros sobre estas cosas. La última pregunta, y fenomenal. Te doy 5 minutos. Y tiene que ver con esto que ha salido también en el documental, cuando varias personas han señalado que la comunidad internacional no ha entendido realmente el problema y por lo tanto el modo de abordarlo no está siendo el más adecuado, y alguien destacaba la importancia del tiempo. Hay alguien entre el público que dice que se pregunta que hasta qué punto estas guerras no están provocadas por Occidente para enfrentar a los musulmanes, aún a costa del precio de lo que está sucediendo. Eso nos llevaría lejísimos y es un tema apasionante. Habéis visto que yo varias veces en el documental pregunto, bueno, a ver, el origen del Daesh. Uno se sonríe, otro se calla, otro me dice Arabia Saudí, Qatar. La pregunta está muy bien traída. Occidente no tiene las manos limpias en este asunto. Y podríamos hacer el origen del Daesh, del Estado Islámico, es largo, y aquí no se trata de hacer una charla sobre, cómo los suníes, pretendiendo parar a los chiíes, crean un monstruo, los ceban con dinero saudí, con dinero catarí, etcétera, 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 variables por todos lados, apasionantes, ¿eh? Esto, si queréis otro día, lo echamos largo, pero es apasionante. Ahora, Occidente, las hemos hecho pardas, una detrás de otra. 2003,
Juan Pablo II, ya el pobre en las últimas semanas de su vida, o últimos meses. Esta es una guerra de consecuencias imprevisibles. Audiencia de marzo. El Papa, ¿qué va a decir? Hombre, tiene que hablar de la paz. Sí, hombre, no, hay que invadir Irak. No. De aquello, claro, los que invadieron, y la pregunta es ¿por qué Donald Rumsfeld se empeñó, etcétera, etcétera? No oyeron un criterio que era el de los caldeos. Saddam es un desastre, pero si lo quitáis de esta manera, vamos a peor. No se oyó a los cristianos de la zona. 10 años después, 1 millón de cristianos menos, y Irak no se dice con voz clara, porque no se puede decir, pero en realidad en gran medida es un Estado fallido. Irak, que había sido el gran Irak. Y así podemos seguir por su orden. Así podemos seguir con su orden. Con Siria, primer bandazo, vamos a bombardear. Momento. Hay que tener en cuenta qué pasa con Bashar al-Assad, ¿no? Luego, sí, intervenimos, pero no intervengas así, que no es conveniente. O sea, los errores de Occidente han sido y siguen siendo brutales. Yo creo que, otra cosa, el Estado Islámico, como se ha contado, se financia fundamentalmente con la venta de petróleo, 1 millón de euros diarios en el mercado negro. ¿Quién está comprando ese petróleo? ¿Quién está vendiendo armas al Estado Islámico? O sea, muchos de los que con los que yo he hablado están convencidos de que Occidente tiene una complicidad activa. Bueno, claro, ahí habrá que empezar a decir también. Por ejemplo, la resolución del Parlamento Europeo de hace algunos años fue muy importante. ¿Por qué no otra resolución del Parlamento Europeo? ¿Por qué no una resolución del Parlamento español? ¿Por qué no empezar a tirar del hilo? ¿No? O sea, quiero decir, esto nos llevaría lejísimos, porque es un análisis geoestratégico, pero las hemos hecho pardas y seguimos haciéndolas pardas. Sobre todo porque son, en gran medida, muchas veces, estrategias interesadas y otras veces estrategias pensadas en un despacho, sin escuchar a esta gente, que es la que hay que escuchar. Me decía una diplomática de alto nivel: Fernando, ¿tú te explicas todavía por qué Estados Unidos intervino en 2003 en Irak? Si todo el mundo, empezando por el Papa y todos los demás, decían que aquello era el desastre. Porque no fue por el petróleo. ¿No? Bueno, pues esto son cosas a las que seguir la pista. Es también, o sea, yo creo, empezábamos diciendo, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer de todo, en todos los frentes. Enterarse, rezar, irse allí, hacer iniciativas culturales, sociales, políticas. El frente está en todas partes, que decía Peggy. O sea, que cada uno haga lo que pueda. Ahora, todo es necesario, desde la caridad más elemental hasta la política. La política es una forma de caridad. Yo no sé si he respondido algo. Bueno, a mí me parece que ha respondido a todo. Luego, quizá en las conversaciones que haya en el café, podemos seguir hablando de todo esto. Yo quiero dar las gracias a la organización por permitir que tengamos un lugar donde poder mirar a la cara lo que estamos hablando hoy. Quiero darte las gracias, Fernando. A vosotros. Por tu sí de nuevo con tu vida, y dar las gracias a todos los que habéis venido, porque ha sido una gran riqueza conocer lo que ha supuesto dejaros tocar hoy por este documental. Muchas gracias. Gracias. Gracias.